Hermanos, buenas noches. Estamos en el título hablando de la soteriología cristocéntrica, en donde de nuevo tenemos aquí a mi hermano Landín. Saludos, hermanos. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermanos. Un abrazo a todos. Dios los bendice. Amén. Entonces, como hemos estado mencionando, hermanos, ya estamos casi terminando los puntos del calvinismo y arminianismo. De hecho, en su mayoría, ya tocamos lo más fundamental, que ellos son convencidos en cuanto a la libertad humana, libre albedrío y todo esto. Pero bueno, ahora vamos a nada más a concluir, quizás un poquito, ya queda muy fútil explicar lo de la gracia irresistible, ya no es tan necesario, pero pues vamos a mencionar nada más por cortesía este tema. Y quisiera, hermanos, y ya podemos empezar ahora sí con la soteriología cristocéntrica. Vamos a hablar, a meternos ya un poco de lleno. Vamos a empezar a hablar quién es Cristo, para qué vino Cristo, qué hace Cristo en el mundo, por qué tenía que ser Él, por qué no fue como la religión nos enseña, que no fueron los santos, las vírgenes o cualquier otro ser que nos pueda llevar al Padre, por qué el Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de esto, nada más, como cada semana lo hemos hecho, voy a hablar acerca de los versículos que nosotros creemos fundamentales para esta manera de pensar de la Biblia que nos enseña, y es que Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo, como lo podemos ver en Pedro capítulo 1 versículo 19 y del 19 al 21. Si me puedes apoyar, hermano, con Colosenses 1:16 al 20. En Pedro 1:19, hermanos, cada semana los hemos leído, pero es para encontrar el contexto. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Esto es lo que dice Pedro. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 del versículo 16 al 20, ¿qué dice, hermano? Dice: porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él, y en él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Así es. O toda plenitud. Así es. En Hebreos 1, el capítulo 1, dice el versículo del 1 al 6, encontramos también este plan, donde dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y ya nada más de parte del apóstol Juan, es en Juan capítulo 1, dice el versículo del 1 al 3: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Voy a leer otros versículos aquí para empezar a hablar de este tema. Ya Landine va a empezar a desarrollar algunos puntos. Pero en el versículo 10 de este mismo capítulo dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo. A ver, brother, entonces arráncate. Bueno, es muy importante
vamos a ver por qué Cristo. ¿Cuál es la razón de que Dios haya enviado a Jesús? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? ¿Qué mérito hay en Jesús? ¿Sí? Entonces, mira, el primer punto que yo quisiera tratar hoy esta noche es entender, Dios, dice la palabra, la Biblia, que Dios está enojado con el mundo. Dios está enojado con la tierra, con la gente, ¿sí? Y Dios ha determinado un día para destruirla. Hay varios textos en la Biblia, por ejemplo, tenemos Ezequiel capítulo 18, en los versos del 4 al 13. Dios está diciendo, el alma que peque, esa morirá, ¿sí? En Nahum, en el profeta Nahum, en el capítulo 1, verso 3, dice, Jehová no tendrá por inocente al culpable. En Miqueas 6:11 dice, daré por inocente al que trae balanzas falsas. Daré por inocente al que trae pesas engañosas. O sea, no. Dios se comete una falta y Dios es tan justo, tan perfecto, que no va a pasar por alto el pecado. No lo puede pasar. Sí, lo dice la Biblia en Romanos. Lo dice en Romanos, Él es justo. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Es la muerte. Y lo vemos esto desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se le dio la ley al pueblo, Josué, también es bien importante, porque la famosa ley del talión, ¿no? De ojo por ojo, o sea, sacaste un ojo, entonces te van a sacar un ojo a ti. Eso era la ley. Eso es justo, ¿sí? Era buey por buey, ¿sí? Asno por asno. Y en ocasiones, ya cuando implicaba la vida de un hombre, era vida por vida. Entonces, hay un pago, hay una consecuencia, y Dios no va a pasar por alto eso. Entonces, toda la ley está señalando la justicia perfecta de Dios. Por eso es que ningún hombre podemos cumplir todos los mandamientos de la ley, ¿sí? Que están resumidos en 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero ya desarrollados son 613 mandamientos en la ley judía. Entonces, ¿quién podía? Y más aparte los que los judíos le aumentaron, ¿no? Si no pudieron cumplir ya 613, menos los que aumentaron. Entonces, ¿por qué pudo Jesús hacer esto? ¿O por qué Dios se agradó en Jesús? ¿Sí? ¿Y por qué Él lo hizo? ¿Qué tuvo de mérito Jesús? ¿Sí? Y vemos esto, que Jesús fue inocente. Jesús, Dios se agrada en el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque dice Dios, alguien tiene que pagar. ¿Sí? Claro. Y tiene que ser alguien inocente. Como dice en la Biblia, en aquí mismo Juan 1:29 dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. ¿El Cordero de Dios? El Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Entonces, estamos hablando de que este pontífice, este Señor, este Jesús, es considerado el Cordero. Exactamente, ahí toma Dios la figura de un cordero, porque un cordero es inocente, ¿sí? O como las palomas, Jesús también lo puso como las palomas. La paloma, el niño la persigue y todo, la paloma no es agresiva, es mansa, ¿sí? Entonces, este cordero es inocente, no tiene, ¿qué significa inocente? Que no tiene culpa, que no hay culpa, que no es culpable. Ahora, ¿por qué no es culpable? Porque no cometió ningún pecado. Él se abstuvo, aunque Jesús conoce el mal, sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Decíamos en un capítulo anterior, Dios conoce lo bueno y lo malo, pero a Él no le afecta porque Él es santo, es perfecto. Al hombre sí le afecta conocer lo bueno y lo malo. Fue lo que el diablo le dijo a Eva, es que seréis como Dios. Sí, pero la mentira, el engaño fue que a nosotros sí nos iba a afectar, a Dios no. Y Jesús, conociendo el bien y conociendo el mal, Él nunca ejecutó lo malo. Él nunca hizo lo malo. Nunca obró mal, de mala fe. ¿Sí me explicó? Entonces Él permanece inocente toda su vida. Ahora, Él fue santo, limpio e inocente.
Y como Dios no va a dejar sin castigo a nadie, Él tiene que descargar su ira. Tenemos algunos textos, por ejemplo, donde dice que Dios no perdonó, dice Primera de Pedro 2, 4 y 5, que Él no perdonó al mundo antiguo, ¿sí? Y por eso envió el diluvio. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en Lamentaciones también lo dice Jeremías, o sea, tú nos castigaste por nuestros pecados. Es todo el lamento de Jeremías, y esto lo vemos muy claro. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué implica todo el sacrificio de Jesús? Hay varios verbos, hay varias palabras que incluso, Josué, hay que señalarlo, porque hay Biblias hoy en día actuales, y hay que tener cuidado con estas traducciones, que ya no usan estos verbos, ¿sí? Como es redimir. Déjame te lo explico en el pizarrón, mira, para verlo más claramente. El sacrificio de Cristo nos redime. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar a un esclavo o rescatar algo perdido. Nosotros estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Tienes que redimir. Si quieres quedarte, dice Dios, si quieres quedarte con tu burrito, entonces, como es el primogénito, como es lo primero, me lo tienes que dar, me lo tienes que sacrificar a mí. Entonces, si lo quieres rescatar, ok, ahora la maceta hay que reponerla, ¿sí? Sí te perdono, pero hay que reponer la maceta. Entonces, esto es expiar. Propiciar. ¿Qué es propiciar? Propiciar es favorecer o ayudarte o quitarte lo que estorba. En este sentido, la Biblia presenta el velo del templo. Dice, el velo estorbaba. ¿Para qué? Para llegar a la presencia de Dios, al arca, ¿sí? Adentro del templo, al lugar santísimo. No podían llegar, ¿por qué? Porque había un velo. El único que entraba era el sumo sacerdote, que es un tipo de Jesús, que él sí va a poder entrar, pero había un velo. Cuando Jesús muere, dice la Biblia, que se rasgó el velo. Por su muerte, el velo es quitado. Ya no hay estorbo. ¿Ya viste? Ya no hay estorbo. Ya el camino está libre para llegar al Padre. ¿Ok? Ahora, perdonar. Y este es un tema muy profundo. Perdonar, ¿qué es realmente perdonar? Es cancelar la deuda, cancelar la ofensa o cancelar la falta. ¿Para qué? Para que no haya consecuencias. O sea, quedas limpio. Como una persona que paga el delito en la cárcel, fíjate bien, paga su delito y cuando sale, borra, tiene que hacer su trámite de cancelar los antecedentes. ¿Por qué? Porque ya pagó, ahora está limpio. Como pagó, se le perdona la falta. ¿Sí? Y ahora su historial va y pide una carta de no antecedentes penales y ya sale limpio. ¿Por qué? Pero cometió el delito, sí, pero ya pagó. Sí, entonces ya sale limpia la persona. Y tenemos aquí estos textos que nos muestran, por ejemplo, mira, vamos a Efesios 1:7. Sí. Efesios 1:7 nos habla de la redención y del perdón. Sí. Y la remisión también. Y la remisión, a ver. Dice la Biblia, en el cual tenemos redención por su sangre. Redención, ajá. Por su sangre. Y o luego, sea, nos rescató. Sí. Y, en inciso B. Y luego dice, la remisión de pecados. La remisión de pecados, o sea, el perdón. Jesús agarra nuestros pecados y los envía a quién sabe dónde, pero jamás, dice que jamás se vuelve a acordar de ellos. ¿Sí? Entonces hay remisión, hay perdón de pecados. Pues es como la semejanza de que los pone en lo más profundo de la mar, ¿no? Ajá, dice el texto, ¿verdad? Los aviento al mar y ahí se quedan y jamás me vuelvo a acordar de ellos. Jamás te los voy a volver a sacar, jamás es algo que jamás te voy a echar en cara. O sea, no te lo voy a volver a cobrar. Claro. ¿Sí? Ok, por ejemplo, Hebreos 10, versos 8 y 9. Dice la Biblia, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron,
las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos sacrificados por la ofrenda de un solo cuerpo de Jesucristo. Perdón, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿esto para qué estaba? Esto señalaba toda la ley, por eso señalaba a Jesús. ¿Sí me explico? Pero llega el momento en que dice Dios, ya no quiero, o sea, estos sacrificios, esta expiación era momentánea. Hasta que viniera el cumplimiento del tiempo, dice, en Jesús es el que realmente va a expiar el pecado. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver, Josué, cómo Jesús, ¿por qué Jesús tuvo que venir en ese tiempo histórico? Todo está preparado. Claro. Dios preparó todo el tiempo, toda la historia para que fuera en ese preciso momento. ¿Por qué no vino ahorita? Todo tiene una razón, ¿sí? Y en ese tema podemos ahondar mucho y vamos a ver que todos los elementos se conjugan y estaban preparados para ese momento histórico, ¿sí? Entonces, cuando llega Jesús, toda esta ley es quitada que señalaba a Jesús, ¿sí? Y Hebreos 10:20 para terminar con este. Sí, Hebreos 10:20 dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Ahí está, haciendo referencia al velo del templo. Dice ahora, el velo es su carne. Él quita el velo. Él es el camino. Nos deja libre el camino. Por eso propició, nos favoreció, nos ayudó a llegar al Padre, nos quita todo estorbo. Sí. Ahora, esto, Josué, por eso ya no es necesario tocar ni la gracia irresistible, ni la salvación. O la perseverancia. Ajá, la preservación de los santos. O sea, no. ¿Por qué? Porque mira, todo esto lo hizo, dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Sí, así es. Cuando una persona llega a Cristo Jesús, su redención es una vez y para siempre. O sea, por toda la eternidad. Nuestra expiación, Él pagó por nuestros pecados, Él reparó el daño delante de Dios una vez y para siempre. Propició, quitó el velo una vez y para siempre. O sea, este es el símbolo de la eternidad, el infinito. Y nos perdonó para siempre. Entonces, si ya nos perdonó para siempre, ¿qué culpa tenemos? Ahora, ¿cuándo se acaba ese para siempre? Para los hermanos que enseñan que la salvación se pierde, ¿sí? ¿Cuándo se acaba este para siempre? Jamás, jamás. Entonces la salvación no la podemos perder. Los textos que ellos usan para decir que la salvación se pierde, muchos de esos textos están escritos en un contexto de santificación, Claro. de que permanezcamos, Claro. de que no nos salgamos. Decíamos, no te bajes del barquito al mundo, no te vayas al mundo, permanece. ¿Por qué? Fíjate bien, Josué, aquí quiero, así rapidísimo, quiero señalar algo que es bien importante para nuestros hermanos, porque esto está interesante. Mira, hemos dicho que Dios no va a perdonar, o sea, Dios no perdona el pecado. ¿Me explico? Dios va a ejecutar su justicia. Claro. Mira, aquí quiero explicar esto. Dios está enojado. Y puedes leerlo en Isaías 24, en Isaías 34. Dios está enojado con la tierra y determinó un día para destruirla, ¿ok? Él va a descargar su ira. ¿Por qué? Porque el alma que peque, esa morirá, ¿ok? Bueno, dice los hermanos que dicen que la salvación se pierde. Vamos a ver qué está pasando con esto. Mira, fíjate bien. Nosotros decimos que el sacrificio de Jesús ya nos redimió, ¿sí? Ya nos, ¿cómo dijimos? Ya nos perdonó. Ya nos expió. Ya nos expió,
¿Sí? Ahora, esto está sucediendo por la eternidad, Josué. ¿Sí? Pero esto sucede en el sentido espiritual. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa en el sentido terrenal? Igual que los hermanos que dicen que no. Y viene el debate, que si hay que cumplir la ley, no, que la ley ya no. Ok, espérense. La ley sigue vigente en el sentido terrenal. Jesús cumplió la ley ceremonial. Toda la ley ceremonial señalaba a Cristo. ¿Sí? Y Jesús la cumplió. Pero en lo terrenal, el ama a tu prójimo como a ti mismo, esto, hermano, sigue. O sea, si tú robas, se aplica la ley. ¿Sí me explicó? Tienes que pagar, tienes que reparar el daño. En lo espiritual ya no, porque ya lo pagó Jesús. Pero en lo terrenal, yo tengo que cumplir las leyes terrenales. Hay un versículo en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para conocer el pecado, no para justificarnos delante de él. Exactamente, y la ley no ha perdido su sentido. No. La ley me dice cómo debo de vivir aquí en lo terrenal. ¿Sí me explico? Pero la ley ya no me sirve para yo ser salvo, porque la salvación no es por la ley. La ley, dice Job, creo que es Job, dice, el que yo sea bueno o malo, a ti Dios no te afecta, pero a mi semejante sí. ¿Sí me explico? Está diciendo Job, o sea, yo haga lo bueno o haga lo malo, pues tú sigues siendo Dios. Sí, y es lo que venías explicando, que Dios ya no aceptó lo de ojo por ojo, o sea, en la expiación, en lo que hablas de expiación. Pero ¿te imaginas que la ley tenga que cumplir todo lo que Dios hizo por nosotros? O sea, que nos tenga que redimir, nos tenga que perdonar. Eso no lo puede hacer la ley. No lo puede hacer, exactamente. Eso tiene que recaer sobre alguien. Sobre él, que fue Cristo. Así es. Entonces es interesante este tema. Y muchas veces, tristemente, Josué, por falta de estudio, vienen los debates. No, hermano, que sí hay que cumplir la ley. No, hermano, que la salvación se pierde. Y este tipo de temas es por falta de estudio. Mira qué sencillo es el esquema. La ley, yo estoy obligado a cumplirla. Claro. Sí. El que yo me brinque una multa, que haga una falta de tránsito, obviamente es pecado. Me estoy brincando a la ley, sí, estoy faltando a la ley. Pero eso ya hoy no me condena. Ahora, sí voy a tener mi consecuencia, porque dijimos, tienes que dar el pago. No, el gobierno no me va a perdonar la multa. ¿Sí me explico? O depende del delito, voy a ir a la cárcel, o cada delito tiene su consecuencia, ¿sí? Entonces, pero esto estamos hablando ya, Josué, en un plano terrenal. En un plano espiritual, Jesús ya me sentó en los lugares celestiales, ya me redimió, ya soy de su familia, ya estoy con él, ¿te acuerdas? Ya no estoy alejado de él. Ahora, y viene la exhortación. Entonces, si ya tengo todo esto con Jesús, ¿cómo debo vivir? Y es aquí donde todos los apóstoles, Pablo, nos exhortan. Ok, si ya eres salvo, ahora vive con gozo. Si ya eres salvo, ahora ama a tu prójimo. Si ya eres salvo, cumple con tu patrón. Si cumple con tus impuestos, cumple. Porque ya eres salvo. No te dice, cumple para que seas salvo. No. Siempre la exhortación va a ser, cumple, ¿sí? Porque ya eres salvo. O por eso dice, mantente en santidad. Esfuérzate. ¿Sí? No porque puedas perder la salvación, no. Para que demuestres el amor que Cristo tuvo con nosotros, tuvo contigo. Hay algo bien curioso que a mí me gusta mucho. Y si te fijas, hay dos veces que el apóstol Pablo habla acerca de, creo que es en una en Efesios, si no recuerdo si la otra es en Gálatas,
Pero las dos veces que habla acerca del hombre espiritual, curiosamente, se va a que la mujer ame a su marido, a que el hombre ame a su mujer, claro, que seamos buenos obreros. O sea, aparentemente va a hablarnos de algo espiritual y se mete en los temas más básicos de nuestra vida. Exactamente. Es bien curioso. Es bien curioso. Y las dos veces empieza igual. Ajá. Empieza hablando de un hombre espiritual y termina hablando de todo lo que tenemos que hacer en la carne. En la carne. Ajá. Es muy interesante. Es muy interesante este tema. Entonces, pero mira, qué bueno que los hermanos que vean este video, este estudio, se les abre mucho el panorama. Claro. ¿Sí? Porque a veces no alcanzamos a diferenciar entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. O sea, las cosas espirituales que ya nos dio el Señor es para que las vivamos ahora en lo terrenal. Así es. ¿Sí me explico? Porque lo de allá ya está asegurado. Ahora esperamos, como hemos dicho, la venida del Señor, pero necesitamos vivir, ¿sí?, como el Señor nos amó. Claro. Ahora, ¿qué pasa si no vivimos de esa manera? ¿Pierdo mi salvación? No, pero viene el embarazo de Dios, viene la corrección de Dios, que el libro de Hebreos es todo lo que nos exhorta y es de lo que está hablando, de la corrección del Hijo. ¿Sí? Okay. Sí, aquí hermanos debemos de entender primeramente que lo único que estamos diciendo es que la salvación se encuentra únicamente en Cristo. Por ejemplo, ¿por qué la salvación no la podemos encontrar en la ley? Lo acaba de explicar el hermano. La ley no nos puede expiar, la ley no nos puede perdonar, la ley no cumple estas funciones que sí cumple Jesucristo delante de Dios. Exactamente. Es la diferencia. Pero tampoco podemos hallar la salvación en las obras buenas, portándonos bien. Porque de hecho yo creo que eso es algo, muchos me dicen, ¿podemos nosotros obrar bien? Pues claro que podemos obrar bien, pero las obras buenas no salvan a nadie. El hecho de que yo me porte bien o que yo cumpla mis responsabilidades como ciudadano, como padre o quizás como hijo de Dios, eso no me salva. Porque como les hemos dicho, el plan de salvación en los versículos que leímos siempre dice en un cordero que se constituyó antes del mundo. Es el único que nos puede perdonar, que nos puede expiar, que nos puede redimir, que en él nada más hay remisión de pecados. Es el único que va a arrojar todos nuestros pecados hacia el fondo de la mar, como dice la Biblia, o los va a olvidar. Entonces, hermanos, el propósito de ya empezar a abrir esta soteriología que se basa en Cristo nada más, es entender que dentro de sus atribuciones o dentro de lo que el Señor nos ofrece en su salvación, ahí está la salvación, ahí está el plan completo de salvación. Exacto. No es complementario, como decía el hermano. ¿Cómo nosotros vamos a complementar algo que Él mismo dijo en la cruz? Consumado es. ¿Cómo nosotros vamos a decir, bueno, consumado es, pero falta obras buenas, o falta quizás algunos sacrificios, o algunos sacramentos, como después se instituyeron en algunas religiones? Entonces, el propósito de esto, hermano, es que la salvación se encuentra en Cristo. Ahora, una pregunta, hermano, ¿cómo puedo yo ser salvo? Vamos a suponer que yo llego ahorita y te digo, ¿cómo puedo ser salvo yo, hermano? Bueno, tenemos que explicarte el Evangelio, hay que explicar el Evangelio, hay que hacerle entender a la gente esto, que Dios está enojado con el hombre y lo va a destruir, que ha determinado un día para destruir la tierra y mandar a todos al infierno. Por ejemplo, ahí tú explicas la condición primero del humano. Primero del ser humano, ¿sí? ¿Cuál es mi condición frente a Dios? ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Porque el día que yo muera, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿O en la presencia de Dios o separado de Dios? ¿Me explicó? Y por ejemplo, aquí entran versículos como Romanos 10:9 o Romanos 10:14, creo, de cómo puede un inconverso ir a Cristo, cómo el Señor te acepta, porque es bien bonito entender todo este esquema, pero ¿cómo puedo ser salvo yo? ¿Por qué Jesucristo es el único que me puede salvar? Ya lo explicó el hermano Landín, es el Cordero y por su inocencia, ¿verdad? Porque Él no tiene culpa. No tiene culpa, exactamente. Exacto. Pero ¿cómo puedo llegar yo ya en la práctica? ¿Cómo puedo llegar yo a Cristo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cumplir? ¿Qué debo de conocer? ¿Qué podemos decir acerca de esto, hermano?
Ok, yo debo de entender mi condición frente a Dios y debo de entender por qué Jesús sí puede salvarme. Entonces yo debo aceptar mi condición de pecador, pedirle perdón a Dios y que me haga, que por el sacrificio de Jesús me acepte. ¿Sí me explicó? O sea, yo acepto el sacrificio de Jesús y eso me hace acepto a Dios. Entonces, de esa manera yo abrirle mi corazón a Dios, entregarle mi vida, dejar entender que la manera en que yo he estado viviendo no ha sido la correcta. ¿Sí me explicó? Que no ha sido la correcta y que eso tiene un pago, que es la muerte eterna. Entonces, es pedirle perdón a Dios y yo entregarle, decirle que acepto el sacrificio de Jesús, que reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Voy a leer un versículo. Ajá. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Y después dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Y concluye, entonces la fe viene por el oír. Ajá. Por eso es bien importante, porque ya lo habíamos dicho y sin agraviar, pero hay muchos hermanos, este tipo de doctrinas meten a los hermanos en una comodidad de decir, de que les hacen creer que como ya Dios sabe quién va a ser salvo, pues ya no hay que predicarle el evangelio. Y no, fue la gran comisión. Y lo dice Romanos, y Romanos está citando a Isaías, Pablo está citando a Isaías. Claro. ¿Sí? ¿Cómo van a oír si no escuchan? O sea, si no hay quien les predique. Y entonces es la importancia de predicar el evangelio. Sí, el 17 dice, luego la fe es por el oír la palabra de Dios. Ajá, esa es la conclusión. Sí, sí. Y es lo que decíamos la semana pasada en Juan 6, 45, 44 y 45, que dice, ninguno viene a mí si el Padre no le trajere, pero dice, pero como dijeron los profetas, serán enseñados, y todo aquel que oye y aprende, este es el que mi Padre viene a mí. Exacto. El que mi Padre le trae. Entonces, hermanos, una cosa muy importante es que el Evangelio, como dice mi hermano Landín, él lo acaba de hablar, tenemos que ir a avisarle al mundo que están en sus delitos y pecados. Sin Cristo están condenados. En pocas palabras, no hay salvación de sus vidas. Por más que se esfuercen, por más de que obren, por más de que cumplan sacramentos o leyes, porque la salvación no está ahí. O sea, están llegando a un lugar donde no hay nada. Exacto. Donde no hay perdón de pecados. Dice la Biblia que el perdón de pecados está en Cristo únicamente. Entonces, es lo que dice mi hermano. Tanto los que se van por la elección, queda un evangelio de mentira para aquellos que no son elegidos. Exacto. Les estamos predicando mentiras. Pero también por los que se van por el lado de que por las obras complementamos la salvación o que las obras nos ayudan, pues entonces están haciendo de gacha manera a Cristo a un lado y le están diciendo que no fue suficiente su redención, su expiación, su perdón de pecados. Y yo creo que esto es algo también grave. Y fíjate, y también te falta el otro, el que dice que la salvación se pierde, porque entonces haces insuficiente el sacrificio de Jesús. O sea, no te alcanza para la eternidad. Yo tengo que permanecer para seguir siendo salvo. Exactamente. Entonces Jesús estás negando que Jesús no lo hizo por la eternidad. Sí. ¿Me explico? Entonces son tres implicaciones que hay que tomar en cuenta, mis hermanos, y los exhortamos a seguir estudiando la palabra y que tomen en cuenta esto. Lean, chequen sus contextos. Y ya para leer el versículo de Hebreos capítulo 7, versículo 24. Bueno, voy a leer desde el 23 para que tomemos el contexto de los sacerdotes carnales. Aunque hay otro en el capítulo 10, pero mira, dice,
Hebreos 7, 23 dice, y los otros cierto fueron muchos sacerdotes, está hablando de los levitas. Sí, de los levitas. En cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas ahí está la diferencia. Tenemos que aprender a leer, hermanos, cuando hay una diferencia entre alguien que moría y alguien que no. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia o inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate qué interesante. Qué interesante, porque entonces yo no entiendo cómo los hermanos que enseñan que la salvación se puede perder. ¿Qué es intercesión? Ahorita lo explico. Ok, pero dice, puede también salvar eternamente. Volvemos al punto. Bueno, ya lo borré. ¿Cuándo termina la eternidad? No. Pues nunca, mi hermano. Nunca. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando estamos nosotros? Ya entramos, entendiendo esto, hermano, ya entramos al proceso de santificación. El proceso de santificación es yo esforzarme, permanecer siempre en la palabra y esforzarme. Mira, hay un día que no me va a salir, a lo mejor al otro tampoco, y a lo mejor al otro tampoco, pero yo me sigo esforzando. Algún día me va a salir, y a lo mejor al siguiente también, y al otro también, y empiezo a caminar. Por eso dice, permanezcan en el camino, para que lo cojo que tenemos todavía sea sanado. Aquí ya está hablando de un proceso de santificación, de perfeccionamiento, ¿sí? No somos perfectos, el único perfecto es Dios, pero sí somos seres perfectibles. Es decir, mira, como la tecnología, Josué, la tecnología lo vemos bien claro. Cada vez los celulares, las televisiones, ahora ya son pantallas, ¿ah? Ya no decimos ni televisión, ya son pantallas. O sea, antes eran cassettes, DVD, Walkman, todo esto. Ahora no. Ahora memorias y todo esto, ¿no? Cada vez la tecnología ha sido mejor. ¿Ya es perfecta? No. Sigue siendo mejor y va a seguir siendo mejor. No es perfecta, es perfectible. Nosotros también somos perfectibles. Cada día podemos ser mejores. A esto se refieren muchos textos que los hermanos y luego tristemente dicen que caen de la gracia y que se pierden. No, están en un contexto de santificación. Y por eso, lo que decías ahorita, por eso es el que intercede. Exactamente. Jesús siempre está intercediendo ante el Padre. Dice eternamente. Eternamente. Entonces, ¿de qué serviría esa frase, esa palabra, si tú perderías tu salvación? No hay intercesión. No aplica, entonces no habría intercesión eterna. Exactamente, porque hay otro versículo en Hebreos capítulo 10, dice, en el 10:10 dice, en el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y luego viene la diferencia, es lo que me gusta de Hebreos, que hace las diferencias. Hace muchas diferencias, sí. O hace los contrastes o comparaciones. Dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto estamos hablando de sacerdocios carnales, que se pueden presentar muchas veces y nunca pueden quitar los pecados. Y luego dice, pero haciendo la diferencia, si no pudiera perdonar eternamente, pues regresaríamos al pueblo levita, andar pidiendo perdón cada rato y ofreciendo primero por ellos y luego por los demás. Pero dice, pero habiendo ofrecido por los pecados, aquí está la palabra importante, un solo sacrificio para siempre. Otra vez, para siempre. Para siempre. Y dice, un solo sacrificio. Entonces, yo creo que aquí está escondida la famosa frase, salvo siempre salvo. Pero no es por nuestra falta de libre albedrío, sino porque Cristo así fue diseñado. Claro, porque salvo es, la salvación que te da Cristo es para siempre. Exactamente. Siempre vas a ser salvo. Ahora, déjame aprovechar este tiempo porque
estos dos textos que acabas de leer, Hebreos 10:10 y 10:12, fíjate bien cómo dice, hecho una sola vez. Y acá también dice, un solo sacrificio para siempre. Ok. Si nos regresamos al capítulo 6, entonces vamos entendiendo el contexto, porque este texto, Hebreos 6:4, a partir del 4, lo usan muchísimo para decir que la salvación se pierde. Muchísimo. Y ahorita, mira, ya diste en el contexto. Fíjate, dice, porque es imposible que los que, ¿cuántas veces? Una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, dime que un inconverso puede ser hecho partícipe del Espíritu Santo. Claro que no. Claro que no. Entonces, del don celestial. Entonces está hablando de creyentes. Claro. ¿Sí? Dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes. Fíjate, las virtudes del siglo venidero. Aquí hemos hablado del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero no. empieza porque es imposible. Es imposible, exactamente. Es imposible que vuelvan a ser renovados. ¿Por qué? Porque la salvación no la vas a volver a tener. O sea, no, solo se tiene una vez. Solo se obtiene una vez y para siempre. Exactamente. ¿Sí me explico? Aquí el texto, ¿qué te está diciendo? Que sí hay hermanos que recaen. Claro. Pero hay que levantarlos, hay que restaurarlos, hay que ir por ellos. Nosotros a veces le llamamos soldados caídos. Pues hay que ir por ellos y levantarlos, que Dios los restaure. Sí, pero eso no implica que, eso no quiere decir que pierdan la salvación. No, mi hermano, no. Sí. Entonces, pues son textos que luego muchas veces sacamos del contexto, ¿no? Sí, lo más importante, hermanos, como les decimos, ya nada más para concluir, es muy importante entender esto, hermano. Cuando nosotros decimos que el hombre, por más bueno que sea, no puede cumplir lo que Dios pedía para salvación, es porque en la ley no vas a encontrar, como nos acaba de enseñar mi hermano Landín, voy a ver tu esquema. No podemos encontrar ni la remisión de pecados, no podemos encontrar ni la expiación de pecados en la ley, ni siquiera es propicia la ley, ni tampoco la ley puede perdonar pecados. Entonces, y ningún hombre podía hacer eso. No, nadie. Pero a lo que me voy es que hay hombres que sí creen, porque yo lo he escuchado, que dicen, no, si alguien pudiera cumplir la ley sería salvo. Pero esto es mentira. Pues que no hay quien. Esto es una... No, y no es porque no haya quien, es que aunque la cumplas, la ley no puede expiar, no puede limpiarte, no puede redimirte, no puede hacer nada. Ahora, alguien puede decir, bueno, pues es que no necesitaría remisión ni nada, pero la misma Biblia nos enseña que no hay hombre que nunca peque. Dice que todos en algún momento vamos a pecar. Eclesiastés dice, no hay hombre que haga lo bueno y nunca peque. Exactamente. Por eso, Josué, yo cuando trato de explicar la ley, yo les digo, mira, la ley es como el termómetro. El termómetro te dice, es un indicativo, el termómetro te dice cuánta fiebre tienes. El termómetro te está diciendo que estás mal, que estás enfermo, pero el termómetro no te cura. No, pues no. ¿Me explicó? Sí, ahora, la plomada, porque Dios usa muchos ejemplos, y voy a poner plomada, o voy a poner nivel. El nivel o la plomada es una herramienta que te indica qué tan chueco está el muro, o qué tan desnivelado está el piso. ¿Sí? Pero el nivel, aunque tú lo pongas 1000 veces, no te va a enderezar el piso. O no te va a enderezar el muro. ¿Sí me explico? Eso es la ley, el indicativo de la rectitud. ¿Sí? Que es lo que muchas veces los masones dicen, ¿no? O sea, nosotros somos rectos. Por eso el símbolo masón de la escuadra, que es la rectitud y el compás. ¿Sí me explico? Entonces, es una filosofía, una ideología que ellos dicen, nosotros tenemos una buena moral. Ok, perfecto, muy respetable. Todas las religiones tienen buena moral. Todas las religiones enseñan buena moral. Todas las religiones enseñan buenos principios, valores. Pero no, en todas las religiones no hay un hombre que incluso las pueda cumplir todas. Y eso delante de Dios es muerte para el hombre. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Así tengas los estatutos más altos en tu religión, no los vas a poder cumplir. Y eso delante de Dios. Y aquí, por ejemplo, hablando de lo que se constituyó, dice la Biblia
En Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos. Ajá, o débiles. O débiles. Sí, esta versión dice flacos, otras versiones dicen débiles. Más la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo o a Jesucristo hecho perfecto para siempre. Otra vez. Entonces, en otra versión dice que Dios lo decretó, lo diseñó, lo designó, perdón. Lo designó, ajá. Lo designó al Hijo. Aquí dice lo constituyó. Uh-huh. Pero bueno, para concluir ya nada más este punto es que el Señor Jesucristo, en Él está puesta desde antes de la fundación del mundo la salvación. El hermano Landín en los anteriores dos videos, hermanos, mostró dos esquemas diferentes donde la salvación está en la eternidad, donde el plan se hizo en la eternidad, donde las bendiciones están en la eternidad y donde todos los que lleguemos al Hijo, todos los que nos arrepintamos, creamos al Evangelio y obedezcamos al Evangelio, vamos a adquirir estas bendiciones espirituales. Exacto. Todas. Ahora yo soy predestinado, yo soy elegido, yo soy glorificado, yo soy transformado, o sea, todo esto ya lo tengo yo, como dice el hermano, espiritualmente. Espiritualmente yo ya, hasta dice la Biblia que nos sentamos en los lugares celestiales. Ya nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Y todo esto es por fe, porque Ajá. yo la verdad yo no me acuerdo de qué color eran las sillas ni cómo eran. Claro que no. Pero es una bendición espiritual. Es la seguridad que tenemos de esa salvación. Exactamente, entonces a eso vamos, hermano. Debemos de entender, nosotros no estamos negando la predestinación, ni la elección, ni la glorificación, ni nada de esto, sino que los estamos poniendo en Cristo. Bueno, no lo estamos poniendo, no, la Biblia los pone. Y nosotros solo estamos reconociendo y aceptando que sin Cristo no hay nada de estas bendiciones. Ninguna. Alguien dice, no, es que predestinación, es que regularmente la predestinación lo vemos al pasado. Ajá. Y decimos, no, es que en el pasado estuvo la predestinación, entonces, como yo ya estoy en el futuro de ese pasado, entonces yo ya fui predestinado. Ajá. Pero lo que no están entendiendo es que Dios no vive en los tiempos de nosotros. Exacto. Él está en una eternidad, donde Él puede estar en el presente, pasado y futuro. O sea, ese plan, Josué, es interesante, porque ese plan se diseñó, fíjate bien, ese plan se diseñó cuando todavía no había ni pasado, ni presente, ni futuro. Ajá. No hay tiempo. No, y por eso entonces se diseñó vigente. En Cristo. Y por eso está vigente, porque no hay pasado, ni presente, ni futuro. Exactamente, por eso es un plan eterno. Exactamente, y por eso en la eternidad seguiremos necesitando de el Cordero, de esas bendiciones que el Cordero nos dará. Pero hermano, yo lo digo, nosotros no estamos negando la predestinación, porque luego parece que nos quieren confrontar con versículos de que dicen predestinados y creen que nos vamos a jalar las greñas. Ay, predestinados, sí estaba la palabra. No, claro que la creemos la palabra. Pues la palabra dice que somos predestinados, pero ponga atención que dice predestinados en quién. En Cristo. En Cristo. No fuera de Cristo. Yo les digo, yo les hago la pregunta y cualquier hermano se las hago con sinceridad. Deme un texto bíblico o una enseñanza bíblica donde sin Cristo usted esté con Dios. Sin Cristo. Porque yo les puedo decir, en Cristo tenemos las bendiciones de Dios, pero sin Cristo, ¿por qué voy a tener la bendición de ser elegido o predestinado o glorificado? Exactamente. Esa es la que decimos, porque a nosotros no nos confrontan esos versículos. Cuando la Biblia dice predestinado, yo no me siento confrontado, yo al revés. A mí me encanta ese versículo, porque yo ya soy predestinado y elegido, porque he confiado en la sangre preciosa de Cristo y pongo mi fe en Él. Entonces, hermanos, pues lo hacemos con mucho amor esta enseñanza. Como les hemos dicho, no somos más que nadie, no nos sentimos mejores, ni superiores, ni nada de esto, sino que la gloria va a ser para Cristo. Y por esto este nombre de soteriología se llama cristocéntrica, porque la gloria únicamente es para Cristo. Así es. Entonces, hermanos, ustedes léanlo, y si alguien tiene la respuesta donde usted ya fue predestinado sin Cristo, le estaremos esperando. Si no, pues pónganse a estudiar estos temas y van a encontrar que la predestinación únicamente está en Cristo Jesús. La elección únicamente está en Cristo Jesús. ¿Que es complicado entenderlo al principio? Pues es un poco complicado, sí. Pero esto no quiere decir, hermano, que
que no lo podamos entender o no podamos llegar al conocimiento de la verdad. Exacto. ¿Tienes algún texto para concluir? Pues nada más es eso, continuar con lo que dices, Efesios 1:4, que es el texto que 4 y 5, que son los que yo les digo, les dan dolor de cabeza. Yo les digo, quiten las palabras en él, y entonces el enunciado sí obtiene otro significado, el significado que le está dando el hermano calvinista. Porque si leemos, según nos escogió antes de la fundación del mundo, yo estaría totalmente de acuerdo con el hermano calvinista. Claro. Pero si tú lees, según nos escogió en él. ¿Y quién es en él? En Cristo. Cristo, o sea, cambia totalmente la frase. Y decíamos, hay 15 veces las palabras en él. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 está 15 veces la referencia en él. Entonces no podemos leer estos versos quitando en él. Ajá. Predestinados, escogidos, o sea, todo es en él. Por eso es el énfasis, porque es aquí donde ellos están leyendo mal, están sacando de contexto. Entonces la pregunta es, ¿tú crees en la predestinación? Claro que creo en la predestinación. ¿En quién? En Cristo. Así es, hermano. Entonces, pues ya ¿hay alguna pregunta o algo, hermano? No tienes nada. Si no hay, y le digo, cualquier comentario, pregunta, pues estamos disponibles. No sé si sea pregunta o afirmación. No, bueno, nos hacen mención de que el pizarrón está un poquito desenfocado. El otro. Y dice el Señor Jesús, dice Arturo Rocha Alférez, el Señor Jesús cumplió la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, cumplió toda la ley, exactamente. Sí, claro, cumplió toda la ley. Yo por ahí me refería ahorita nada más a la ceremonial, pero lo hice en referencia a que nosotros, hay hermanos que luego dicen que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. No, sí la tenemos que cumplir en la manera terrenal, y no es para salvación. No. Sí, no es para salvación. No es para salvación. Sí. Y agradecemos sus sí, es lo que decíamos, hermano, la salvación solo está en Cristo, y es lo que estamos enseñando, que para Él va a ser toda la gloria de la salvación. Y ya nada más para concluir, voy a leer Filipenses. Dice en el capítulo 2, dice el versículo 8, y hallado en la condición como hombre, está hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hermanos, como hemos dicho y concluimos, toda la gloria al final de todo va a ser para Jesucristo, de la salvación. Aquí no hay créditos de hombres, de obras, de leyes, de nada. El único que va a recibir gloria y honra de toda la creación, hasta los ovnis van a estar allí adorándole, va a ser para Jesucristo, nada más. Entonces, hermanos, pues es lo que estamos enseñando. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios, la otra semana, para concluir también otros temas acerca de esta soteriología, y cualquier duda, hermanos, estamos a sus órdenes. Dios les bendiga, buenas noches. Dios les bendice. Gracias, hermanos, y un abrazo a todos. Bendiciones. Amén. Amén.